Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su podcast La Ley y el Éxito. Soy su servidor Carlos Burguet y el día de hoy nos acompaña una persona, miembro de la familia LMG, muy cercano, muy amigo aquí de la firma, quien es un referente en la innovación en el sector cervecero, pionero del movimiento de la cerveza artesanal en el país, reconocido como empresario del año, responsable de que el monopolio cervecero cayera en el 2014. No sé si esté bien que lo diga así, pero bueno. Visionario fundador de Cervecería Minerva, la cual bajo su liderazgo creció en volumen y prestigio sin precedentes. Él es Jesús Briceño. Bienvenido, Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos, mucho gusto. Qué bueno, la verdad es que nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Hablo de manera alegórica porque, como platicamos en un inicio, pues eres muy cercano de mucha gente aquí en la oficina. Y pues, la verdad siempre buscamos incidir y meternos en todos cuantos ámbitos se nos ocurre, y pues este es un ámbito muy importante, muy de Jalisco. La verdad es que Cerveza Minerva se volvió un ícono de Jalisco y me da mucho gusto que nos acompañes para que nos cuentes un poquito de tu historia. Y pues sin más, Jesús, me gustaría iniciar con una pregunta para que nos cuentes desde tus orígenes. ¿Cómo surge la idea de fundar Cerveza Minerva? Pero ¿surge como un modelo de negocio? ¿Surge como un sueño? ¿O surge como una cosa desde el nacionalismo de, oye, no tenemos algo como esto aquí en el país? Pues surge primero como un hobby. Cuando yo estaba en la universidad, en la prepa, conocí una persona que hacía cerveza en casa, y aquí no era común en México en ese entonces pues compré los insumos y empecé a hacer cerveza en mi casa y empezó a crecer el hobby, ¿no? Hay diferentes niveles. En la cocina de mamá empecé y luego hice un cuartito y cada vez un poquito más profesional, digamos. Y después seguí de cerca lo que estaba pasando en Estados Unidos, que estaba explotando la industria cervecera artesanal. Eran un grupo de emprendedores que habían rescatado estilos pues que ya no se hacían en Estados Unidos. Era, a diferencia de México, que había un duopolio, en Estados Unidos había 3 cervecerías, pero era lo mismo, porque todas hacían los mismos estilos de cerveza, que eran lagers ligeras. Entonces estos pioneros empezaron a incursionar en estilos europeos antiguos y a rescatarlos y a dar pues mucho más contenido y sabor a los consumidores, y empezó a crecer muchísimo la industria. Entonces pues realmente fue una cuestión de seguir el ejemplo de Estados Unidos, saber que en México iba a haber un segmento de cerveza artesanal, pues conmigo, sin mí o a pesar de mí, ¿no? Claro, como dicen. Claro. Y pues bueno, yo haciendo la cerveza en casa y con el hobby, lo empecé a tomar un poco más en serio. Me fui a estudiar a Chicago de cervecero profesional. Me gradué de la universidad que estudiaba en ingeniería electrónica y luego fui a trabajar en una cervecería, como a ganar cartas. Y pues de ahí nace la idea de fundar Cerveza Minerva y introducirla al mercado en México como estilos diferentes que no existían entonces. Ya, ok. ¿Con qué cerveza arrancan en aquel entonces? Pues empezamos con 2 estilos, que era la Colonial y la Viena, que eran como lo más parecido a los estilos comerciales que existían en México, pero a diferencia de los estilos que había, eran 100% malta. Entonces esto lo hacía un poco más, pues con más cuerpo, con más sabor. Y luego metimos la Pale Ale, luego la Stout. Pero sí, básicamente así empezamos. Ok. Oye, Jesús, me imagino, de hecho tengo un buen amigo, el cual es él estuvo aquí en el podcast antes que yo, Vinicio Rodríguez. Él hace unos años, no hace muchos, hace unos 10 años, inició un negocio de una cervecería que se llama, creo que todavía existe, Black Penguin. Sí. Él medio arropado ya en esta cultura de la cerveza artesanal, ¿no? O sea, ya veías muchas marcas, ya empezaban a salir muchos modelos de negocio alrededor de las cervecerías, mucha mercancía ya de cerveza y todo esto, y a nadie le pareció extraño. Pero si nos vamos todavía 10 años antes que mi amigo, tú, Jesús Briceño, una persona, me dices que el hobby nace muy, muy joven. Me imagino que tienes 16, 17 años. Sí, todavía no tenía la edad legal de tomar en Ni Estados para Unidos. probarla. Sí, tenía 17 años justo. Pero ¿cómo ve la gente de tu entorno
primero este hobby, o sea, ahí me imagino que era un tema medio científico, experimental, pero ¿cómo la gente de tu entorno empezó a ver que este hobby empezó a transformarse en un negocio? O sea, ¿recibías buenos comentarios o más bien era un tema de crítica? ¿Cómo recuerdas que esto surgió? Pues yo creo que en ese entonces pues era algo muy novedoso, ¿no? Así como a mí me causó sorpresa saber que se podía hacer cerveza en casa cuando lanzamos Minerva, pues a la gente le causaba sorpresa que pudiera existir otra cerveza aparte de las dos grandotas, ¿no? Claro. Entonces creo que eso fue algo que jugó mucho a nuestro favor, el hecho de ser pues pioneros, ¿no? Ser pionero tiene una parte positiva que es pues este tema de novedad, que eres el único, y obviamente también negativo, pues que estás incursionando en un mercado nuevo, en una categoría nueva, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que a fin de cuentas sí fue algo muy positivo a cualquier persona a la que en nuestros inicios le comentábamos del proyecto o le dábamos a probar nuestra cerveza, pues le parecía algo padrísimo, ¿no? Que hubiera algo pequeño, local y pues poniéndose con Sansón a las patadas, ¿no? Con los grandotes. Sí. Y creo que lo más interesante de la historia de Minerva fue justamente lo que comentaba hace rato del monopolio. Como dato anecdótico, Minerva empezó con un restaurante y una pequeña fabriquita de cerveza, y luego crecimos en la capacidad de producción y compré una maquinaria usada, pero con mayor capacidad. Y entonces mis socios me dijeron, está bien, pero hazte un estudio de mercado. Entonces el estudio consistió en invitar a como 15 restauranteros a probar la cerveza en el restaurante y decirles, oigan, queremos producirla fuera de sitio para venderles a ustedes. Ah, sí, perfecto. Entonces los 15 dijeron que nos iban a comprar. Okay. Y compramos las máquinas y todo el equipo grandote. Hicimos los primeros lotes, primeros barriles, y llegamos con los 15 restauranteros, y 14 de ellos tenían contratos de exclusividad. Órale. Con Modelo o en ese entonces se llamaba Cuauhtémoc Moctezuma. Y entonces pues fue como el primer golpe de realidad, y de ahí pues nace mucha creatividad de cómo darle la vuelta al negocio y cómo cambiar el modelo, ¿no? Cómo empezar a embotellar, empezar a importar cervezas, hacer festivales. ¿Tú te quedas con toda esa cerveza? Sí. Y en la parte del monopolio, bueno, uno de los varios frentes que abrimos fue ese frente legal en el que decidimos demandar a Grupo Modelo y a Heineken, bueno, a Cuauhtémoc Moctezuma en ese entonces, por prácticas monopólicas. Pero estuvo muy interesante porque nacían las redes sociales, y en el Facebook de Minerva, fui a la Comisión Federal de Competencia y les platiqué a los comisionados de mi caso, y me dijeron, oye, pues tienes un gran caso, si estos cuates están haciendo prácticas monopólicas, se pueden demandar. Ah, pues perfecto, pues ¿qué necesito? Me dice, pues necesitas un abogado, y el juicio duraría como 4 años. Y pues imagínate, yo empezando, pues no tenía... A sentarte 4 años a esperar. Sí, ni el presupuesto, ni la energía para hacerlo, ¿no? Entonces, claro. Como en las patadas de abogado, publicamos en Facebook un manifiesto antimonopolio donde declarábamos estas prácticas ilegales de los grupos grandotes que nos cerraban el mercado. Y como en la semana de que lo publicamos, me llama una persona, me dice, oye, Jesús, vi tu manifiesto antimonopolio, yo soy el director de Miller en México y sufro lo mismo que tú sufres. O sea, no podemos entrar al mercado porque pues nosotros somos extranjeros, y pues ni Modelo ni Cuauhtémoc nos dejan entrar. Entonces me dice, yo tengo algo que tú no tienes y tú tienes algo que yo no tengo. Y entonces sumemos esfuerzos. ¿Y qué era eso, Jesús? ¿Qué tenías tú que él no tenía? Porque el otro me queda claro. Sí, él tenía lana, ¿no? Mucha. Y lo que teníamos nosotros pues era la legitimidad de ser el chiquito, claro, mexicano. Sí. Sí, el David, ¿no? O sea, definitivamente ahí el oprimido, y sobre todo el ser mexicanos, ¿no? Y yo creo que detrás de eso también había mucho empuje, había mucho entusiasmo, sí, mucha claro, juventud, muchas ganas de sacar adelante el proyecto. Sí. Entonces hicimos una super estrategia en donde pues él puso puso los abogados, ¿no? Hizo la estrategia legal, 4 años, un despacho ahí, especialistas en competencia. Contratamos una agencia de PR
y relaciones institucionales que básicamente se dedicaban a plantar notas todo el tiempo, que la cerveza artesanal y que los grandotes y que la cerveza artesanal y que no puede crecer y que estos los bloquean y que es características positivas de la cerveza. Entonces fue toda una estrategia de varios años, primero de golpear a los grandotes y luego de enaltecer las virtudes de nuestra categoría, ¿no? Claro. Y pues sí, duró 4 años, casi 4, como 3 y medio. Y después de eso la Comisión Federal de Competencia decide abrir el mercado a la cerveza artesanal mexicana. Uh-huh. Lamentablemente las importadas no. ¿Cómo? Entonces, sí. Okay. Fue como una victoria parcial en el que ciertas cervezas podían abrir y hasta ciertos tamaños y en ciertos mercados. Okay. La verdad es que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero... Pues entonces, lo que entiendo es que prevaleció la exclusividad para cerveza industrializada, o sea, ellos mantienen el monopolio y la artesanal sí se puede vender a pesar de la exclusividad. Sí, fíjate que en el Inter, las 2 cervecerías mexicanas grandotas que había, que eran Modelo y Cuauhtémoc, se venden. Sí. A cervecerías transnacionales, Modelo se vende a InBev y Cuauhtémoc a Heineken. Sí. Entonces, pues los extranjeros dicen, a ver, no queremos esta batalla reputacional, ¿no? Es un riesgo. Vamos, pero pues la verdad es que es una industria que tiene mucha palanca a nivel de cabildeo y a nivel político, ¿no? Sí. Es un gran pues, recaudador de IEPS a nivel país, entonces tiene muchísima fuerza. Y les dijeron al gobierno, a ver, está bien, estos chiquitos pues que vendan, no se hacen ni cosquillas, pero nos tenemos que proteger de los extranjeros, que si llegan y empiezan a abaratar el mercado y lo que sea. Entonces, por eso fue como un tema parcial. Entonces, a fin de cuentas, Miller, que fue la que patrocinó todo el pleito, pues quedó fuera. Pero luego se acabó vendiendo a InBev posteriormente. Entonces, también, entonces ya son, ya no son importó, la misma, con razón. De hecho, te iba a preguntar, la veo mucho más que hace mucho tiempo esa cerveza. Y la verdad de las cosas es que el mood de llegar a un restaurante te lo marcaba el tipo de cerveza que vendían, ¿no? Si era Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, Grupo Modelo, según del que tú fueras adepto. Yo, por ejemplo, me declaro todavía el día de hoy de Grupo Modelo, hablando de estas dos. Pero ya también, ¿y qué cerveza Minerva tienes? ¿Sabes? O sea, ya también empezó a ampliarse, o qué artesanal tienes. Entonces empezó a crecer derivado justamente, definitivamente, de ese esfuerzo tan grande que haces. Pero mientras se da esta contienda litigiosa, ¿qué forma tomó tu negocio, Jesús? O sea, ¿qué hacías con la cerveza? Porque imagino que se te quedó atorada muchísima cerveza. Pues hicimos muchas cosas. El modelo original era barril únicamente, entonces dijimos, pues nos dimos cuenta que con solo barril no íbamos a poder crecer, entonces comenzamos a embotellar. Empezamos a importar cervezas porque llegábamos con los clientes y nos decían, oye, pues está bien padre que exista otra cerveza, ¿no? Que exista un tercero jugador. Y tan padre está que los mismos clientes me están pidiendo más variedad. ¿No tienes más? Y yo, no, pues vamos importando, ¿no? Entonces, eso pues nos bajó el costo operativo. También fue muy importante hacer cultura. Entonces empezamos a hacer festivales de cerveza, donde fueron creciendo mucho. Estaba la parte de la demanda antimonopolio, que mediáticamente le dio muchísima fuerza a la cerveza artesanal y categoría. Entonces, como que fue una ola por muchos frentes que hizo crecer mucho esta categoría y que dio mucho de qué hablar. Y que hizo, como tú bien lo dices, que después muchos jugadores también quisieran entrar a esta ola. Mercado, ¿no? A este negocio, claro. Oye, y evidentemente hay muchas complicaciones empresariales y todo esto en un negocio de esta naturaleza, pero ¿tú consideras que en ese momento el mercado mexicano en general, y pienso principalmente de nuestros papás y probablemente nuestros abuelos en aquel entonces, estaban preparados para este cambio? Y si no, ¿qué fue lo más difícil para lograr que entrara culturalmente hablando, tú le dijiste, este cambio a ya no solo pensar de forma medio, pues tenías blanco y negro, ¿no? Sino ya ampliar esta gama de consumo? Pues creo que es una pregunta súper interesante. Yo creo que es como cualquier categoría nueva de productos,
pues debes de basarte primero en los que llaman los early adopters, ¿no? Que son aquellos rebeldes que van en contra del mercado y que están siempre investigando productos nuevos y bondades y ventajas, y son los primeros que empiezan a usarlo, y luego son los mejores embajadores porque se dedican a evangelizar a sus amigos y a traer al producto. Entonces, pero eso como que en marketing pues está ya muy reconocido, muy ubicado, cómo empiezas primero con los early adopters, luego estos 4 embajadores, y luego ya se hace algo mainstream, ¿no? Sí. Pero creo que todo eso no hubiera sido posible si no hubiera habido toda esta ola de apoyo, ¿no? De que la demanda, todas estas notas, ¿no? Que salían en los medios en ese tiempo, todo ese ruido que hacía la cerveza artesanal, toda esta fascinación que creaba la historia, la narrativa de David contra Goliat, hizo que la categoría pudiera crecer. Porque, pues, ¿cuántas categorías salen a cada rato que se mueren y que no pueden crecer? Como que la kombucha, los seltzers, miles de cosas. Viven lo mismo. Pues que ahí se quedan, ¿no? Porque no llegan a la masa crítica del consumidor a volverse una tendencia, ¿no? Claro, se quedan como en esta fase del crecimiento de los early adopters y ya no logran brincar. Oye, y partiendo de ese concepto que planteas, que se me hace muy, muy familiar, en ese momento, ¿cuál era tu porqué? ¿Qué te impulsaba? ¿Qué te motivaba a seguir, a darle? O sea, un obstáculo, otro obstáculo. ¿Cuál era el porqué interno de ese Jesús de hace 20 años? Híjole, buena pregunta. Yo creo que en ese momento era como el generar un cambio. Okay. Pues sí, generar un cambio de poder abrir una nueva categoría. De poder como pegarle a los grandotes, al establecimiento, al status quo. O sea, un tema casi de justicia divina, ¿no? de rebeldía. De rebeldía. Sí. Claro, sí, la verdad es que ahora sí que no es monopolio tuyo sentirse de esa manera. Yo lo platicaba con mi esposa hace unos días, que una señora que se nos acercó de escasos recursos nos pedía asesoría en una situación legal que ella traía, y la verdad de las cosas es que hoy por hoy la asesoría jurídica de calidad pues es privilegiada a ciertas personas en ciertos círculos sociales, y sí nos obliga a hacernos esa pregunta, ¿no? De cómo llevamos este producto a mucha más gente, que creo que es un poquito lo que tú hiciste, de democratizar el consumo de la cerveza, ¿no? Democratizar el consumo de este producto, pues en función de talacha y friega y machaca, como dicen los guatemaltecos, ¿no? Lo cual, sin lugar a dudas, es muy valioso. Y Jesús, te preguntaría, ¿en qué momento te diste cuenta que habías logrado el cambio? Ese cambio que buscabas, esa justicia. Yo creo que cuando fue en el 2012 cuando ganamos no la ganamos, pero cuando se anunció este acuerdo en cuanto a la competencia de la cerveza en México. Entonces, porque sí fue como un tipping point, como un momento en que se voltea la báscula, ¿no? Y de ahí entraron también muchísimos jugadores nuevos al mercado. Ok. Oye, antes de ese momento, ¿qué porcentaje de cerveza artesanal, o sea, hablando del 100% de cerveza, no sé si lo tengas más o menos claro, tampoco te pido el dato específico, era la cerveza mainstream contra la cerveza artesanal? Pues bueno, ahí empezó a crecer después, a partir del 2012 empezó a crecer muy aceleradamente. Digamos que en 2 años triplicó su tamaño el mercado. Okay. Pero inclusive hoy en día es un porcentaje muy pequeño. Ahorita debe de la industria cervecera artesanal estarle rascando al 3-4%. Al día de hoy. Sí. Okay. Y por ejemplo, en Estados Unidos es hasta el 15%. Muy grande. Sí, entonces aquí todavía es bastante pequeño. Bueno. Yo siento que pues todavía nos faltó como categoría bastante para poder llegar al mainstream. O sea, si me preguntas hoy en día, yo no creo que la cerveza artesanal esté como una categoría pues que sea mainstream, que le pueda quitar, digamos, un poco más del 6% del mercado. Y eso tiene que ver con muchas razones, como costo,
economías de escala, impuestos. El impuesto especial que paga la cerveza México es uno de los países que castiga al precio en lugar de castigar al consumo. ¿Sí sabes? Claro, sí. En Estados Unidos, en Europa, en todos lados de la OCDE, el IEPS va sobre litros y aquí va sobre pesos, o sea, sobre precio. Entonces, pues las cervezas artesanales tienen una doble desventaja. Primero, porque las economías de escala, sus costos son más altos, y segundo, el impuesto es proporcionalmente mucho más alto. Claro, por litro. Si lo hicieras por litro, las cerveceras grandotas pagarían más porque producen más que la sí, pero no, es que no es tanto de producción, es de consumo. Entonces, okay. Supuestamente el IEPS es un impuesto de pecado, ¿no? Que tiene el tabaco, tiene el alcohol, y el objetivo del impuesto es subsanar los daños que generan dichas industrias. Sí. Entonces, la lógica en todo el mundo es, por cada litro de alcohol que se consume y por graduación, paga cierta cantidad de impuestos para poder subsanar. Okay. Y aquí en México no tiene que ver con los litros. Aquí es un impuesto sobre el precio de la cerveza. Entonces, en lugar de pagar 10 pesos por litro, se pagan el 26% del precio. Entonces, la cerveza artesanal... Es más cara, claro. Sí. La cerveza artesanal paga 30 pesos por litro y la industrial paga 10 pesos por litro. Claro. Entonces, pues no está siendo lógico el impuesto, ¿no? No estás castigando el consumo, estás castigando el precio. Al productor, incluso. Sí, claro. Al consumidor. Sí, además. Además, claro. Sí, entonces hoy por hoy como tal no juegan un papel de verdadera competencia, simplemente estamos hablando peras y manzanas y cosas distintas. Que no pudo explotar, o sea, lo ideal, hablando en hubieras, es que en esa ola de crecimiento hubiésemos logrado equidad en el IEPS para poder tener la competitividad de precios y ahora sí volverse mainstream la cerveza artesanal. Claro. Pero sí, no se logró en ese momento. ¿Y lo ves eso en el futuro de la cerveza artesanal? O sea, ¿crees que sigue habiendo una batalla o que ya todos se acomodaron en algún status quo y ya dicen, pues así funciona y así es, y la cerveza artesanal es cara y esta es más barata? Híjole, fíjate que yo creo que ya se le fue la ola a la industria, a la cerveza artesanal, porque pasa algo que... Hay un fenómeno, no sé si lo conoces, es un investigador de Stanford que tiene documentado que la variedad en exceso mata la venta. O sea, hicieron un experimento de un autoservicio donde había 3 variedades de mermeladas y vendían 100. De 3 variedades de mermeladas de las mismas marcas pasan a 8 variedades de mermeladas y en lugar de vender 100, venden 60. ¿Por qué? Porque el consumidor llega a una saturación de variedad. Cuando tú ves demasiados productos, demasiadas etiquetas en el anaquel, lejos de comprar más te asustas y vámonos, ¿no? Entonces está súper comprobado, ¿no? Entonces, pues como todo lo nuevo, a ver, en el autoservicio antes vendían Modelo y Heineken. Entonces llegamos nosotros, abrimos la brecha al autoservicio y luego empezamos a traer importadas y luego salen otros y llegó un momento en el que el autoservicio, inclusive hoy en día vas y hay una variedad. Es una locura. Ajá. Pero pasa eso, el consumidor dice, no sé cuál llevármela, o con los vinos igual, oye, ayúdenme, ¿no? Y mejor te das la vuelta y te das la vuelta y mejor, sí, es exacto. Entonces, creo que llegamos a ese punto del péndulo en el que la demasiada variedad está saturando el mercado, los compradores de los autoservicios ya están depurando muchas marcas y entonces pues sí, como que está perdiendo ese hype o esa cuestión sexy, ¿no? La cerveza artesanal, y si a eso le sumas toda la conciencia de no tomar alcohol, ¿no? Porque el alcohol a nivel mundial está bajando muchísimo desde el consumo de alcohol. Entonces, pues sí, creo que está la cerveza en general y la cerveza artesanal están en un punto bastante complicado para poder crecer y ganar mercado y ser atractivos para el consumidor. Sí, de hecho yo lo que he visto es que más que concentrarse en temas de crecimiento, se han estado concentrando como en temas de ampliar ese mercado, porque cada vez veo más y más productos cero alcohol. O sea, cada vez veo más cervezas artesanales que son cero alcohol, cada vez veo las mainstream también sacan
todas han sacado ya su versión cero alcohol. La que más me sorprendió fue la negra modelo Tecate, todas. Sí, todas sí. absolutamente tienen sus es la única cero. categoría de cerveza que está creciendo, que es la no alcohólica. Y la empresa ahorita que más, la cervecera más hot, que más crece en el mundo es Athletic Brewing Company de San Diego, y tiene pura cerveza sin alcohol. El 100% de los 100% de cerveza sin alcohol, sí. No me y digas. no se está dando abasto. Órale, qué interesante. Sí. Sí, de hecho veo un cambio de conciencia radical en los jóvenes como los que nos acompañan, es en el consumo de alcohol en general. Hay muchas teorías de por qué lo explican, pero sin lugar a dudas, si el mercado, más bien si los cerveceros no evolucionan con esta evolución, pues se van a quedar atrás, ¿no? A mí me pasa mucho, yo soy fan, pero no tanto, y de repente vas a las cervecerías o a los tap rooms o como sea, y ves un mundo, o sea, ves anaqueles llenos y todas de distintas cervezas y todas de distintas variedades, y la verdad es que como dices, yo me abrumo y le digo, no, sabes, quédame dentro de lo artesanal. Sí. Ya hay algunas marcas que se acomodaron en mí, ¿no? O sea, que yo ya entiendo, que yo ya más o menos sé lo que voy a consumir, pero ante la excesiva oferta, creo que la demanda definitivamente, como dices, se reduce, ¿no? Y más si estamos hablando de productos indiferenciados como la mermelada, ¿no? O sea, si tienes 3 marcas de mermelada de fresa, creo que la diferencia entre una y otra debe ser muy menor, y al tener 10, pues menos consumes, ¿no? Sí. Y Jesús, pues mira, creo que vamos a entrar a la parte más interesante del podcast, porque me enteré de algo que no sé si sea completamente conocido en el mercado, pero me gustaría que nos contaras un poquito, Jesús, de dónde estás ahorita. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Qué ha pasado con Cerveza Minerva? ¿Hacia dónde vas? Sí, claro, pues digo, después de muchos cambios personales en mi vida, en octubre del 2023 vendí las marcas de Cerveza Minerva a la empresa Cielito Lindo. Es una empresa local aquí en Guadalajara, que invirtió mucho en maquinaria de primera categoría, gran tecnología. Entonces le hizo mucho sentido adquirir una marca pues con esta reputación y con ese nivel de ventas, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues personalmente, pues después de una historia de 20 años de remar contracorriente en una industria, de crear una categoría, de mucha inversión de energía, de crecimiento, se me hizo muy lógico vender, ¿no? Porque quería como cambiar el rumbo de mi vida. Y bueno, ahorita estoy muy, muy contento con esta decisión de haber vendido, básicamente. Claro. Oye Jesús, ¿y qué cambios en tu vida personal o qué te lleva a tomar una decisión como esta? Porque la verdad, si bien, como dijiste, el hype ya no está ahí, pero estábamos hablando de un modelo de negocio muy rentable, muy productivo, en crecimiento. ¿Qué te lleva a tomar esta decisión, Jesús? Ay, pues muy buena pregunta. Yo creo que eso fueron muchos cambios personales, pero como que primero me di cuenta de este estancamiento de la industria, ¿no? Entonces, creo que si antes había que invertirle 10 kilowatts para obtener el rendimiento, ahora había que invertirle 20 kilowatts para el mismo rendimiento, ¿no? Entonces, creo que fue un buen momento para vender. Y aparte también personalmente, después de 20 años de estar en el negocio, mi por qué había cambiado, ¿no? Como te dije hace rato, mi por qué en ese entonces era crecer y hacer un cambio y generar una nueva categoría, pegarle a los grandotes, hacer movimientos. Y para hacer todo eso se necesita mucha dopamina y adrenalina, ¿no? Entonces yo creo que en esa etapa de mi vida eran, digamos, y todo esto me estoy basando en un libro que justamente hablamos del podcast que te recomendé, que se llama Dopamina, the Molecule of More, o la molécula de más. Entonces básicamente habla de que hay 4 hormonas principales o 4 sustancias principales en nuestro cuerpo, que son las drogas naturales que producimos. Hay 2 que nos hacen vivir en el futuro y hay 2 que nos hacen vivir en el presente. Las que nos hacen vivir en el futuro son la dopamina y la adrenalina, y son aquellas que nos hacen buscar más y más y más y más y más. Entonces,
En Minerva, en esa etapa de crecimiento, pues estaba completamente impulsada por dopamina, ¿no? Hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Pero crecer por crecer, pues no tiene sentido, ¿no? Crecer por crecer es la naturaleza del cáncer. Claro. Sí. Entonces, en algún momento decides que ya estuvo de crecer. Pues sí, a ver. Sí, entonces, lo que yo veo es que vivimos una cultura y lo platicaba justamente. Te voy a contar una anécdota muy rápida. Vengo de ver un asunto en Puerto Vallarta en el que hay un conflicto con un condominio y esto y lo otro. Y vimos en el departamento que fuimos a analizar, vimos mármoles de piso a techo, un exceso, ¿sabes? Así que vemos, y como tú lo dices, era como, a mí me transmitía un tener por tener. 7 baños y 4 tinas y jacuzzis y esto y lo otro, y creo que ha sido un poquito lo que la cultura nos ha llevado a buscar, ¿no? O sea, hay que tener. ¿Por qué hago este comentario? Porque le preguntaba al desarrollador, que es nuestro cliente, le decía, oye, ¿cuántos departamentos son? 66. ¿Cuántos están ocupados? 2. Permanentemente, 1. ¿Qué ocupación tienes? O sea, ¿cada cuánto vienen? Pues una vez al año y vienen un par de semanas y en un ticket promedio de $2 millones. O sea, entiendo que la gente tenga dinero y que la gente quiera tener esos departamentos, pero me decía, es que el nivel de gente que tiene departamentos aquí, pues tiene departamentos aquí, tiene departamentos en Islas Caimán, tiene departamentos en California, en Hawái, en donde sea. Entonces, justamente la cultura, sobre todo del siglo XXI, nos ha llevado a tener, crecer, y nos transmite como si más fuera siempre mejor. Cuando en realidad, voy a utilizar el concepto que me transmitiste hace rato, de repente pensar en el downsizing en todo, creo que es bueno, creo que es sano, creo que es buscar más la oxitocina, que es en lo que nos quedamos ahorita, si retomamos un poquito, buscar más la paz que la adrenalina, ¿no? O sea, sí, justo. Entonces, sí, yo creo que llegué a una etapa y creo que, o sea, la definición de madurez, creo que es el cambiar a buscar las drogas del mañana, que son dopamina y adrenalina, por las de la hora, que son oxitocina y serotonina, que son las drogas de la paz, del aquí, de la hora, del placer, de la presencia, ¿no? Entonces, pues sí, justamente, luego también coincidió con un cambio importante en mi vida. Después de 20 años de dedicarme a la cerveza, decidí ver qué pasaba si dejaba de tomar alcohol, ¿no? Uh-huh. Y pues me gustó mucho, ya llevo casi 2 años sin tomar. Muy bien. Felicidades, no es fácil. Sí, no, y como bien lo decías, o sea, creo que es una tendencia de conciencia global, ¿no? Uh-huh. Está cambiando mucho, creo que es pues la droga más socialmente aceptable que nos vendieron como estándar, pero pues uh-huh. que cada vez nos estamos dando más cuenta de sus daños, ¿no? Entonces, y creo que el alcohol es una de las drogas que te hace vivir en la dopamina y la adrenalina, ¿sí sabes? Sí. Cuando se va el alcohol de tu vida, es mucho más fácil estar en el aquí y en el ahora. Regresar a la hora. Sí, entonces, bueno, está padrísimo y es irónico pues que venga de alguien que se dedicó 20 años a la industria del alcohol y que me sigo dedicando de cierta manera, pero sí, como que creo que todos esos cambios me hicieron pues replantear y decir, a ver, cuando vendimos las marcas de Minerva en la empresa, también teníamos importábamos cervezas. Entonces esas no las vendí, esas me las quedé. Okay. Importamos una cerveza de Alemania que se llama Erdinger, otra de Bélgica que se llama Delirium. La Erdinger sin alcohol es... Soy consumidor de esa cerveza. Sí. Sí. Por ejemplo, la Erdinger sin alcohol es la cerveza número 1 sin alcohol en ventas en Alemania y en México. La verdad es que de nuestras etiquetas es de las que más se venden, ¿no? Y pues bueno, como tú bien lo dices, todas las cervecerías ya están sacando sus etiquetas sin alcohol y son las categorías que más están creciendo. Entonces Delirium están sacando también las suyas. Y bueno, me quedé con esa operación y con mis socios antiguos. Y por otro lado tenía otra empresa de agua mineral que se llama Agua Franca, que es una empresa chiquita que está creciendo también. Entonces dije, oye, no tiene sentido tener las dos, ¿cómo le hago para juntarlas? Y tener una misma administración y directiva de operación. Y bueno, son 2 productos muy complementarios.
Y entonces, pues llegué a un acuerdo con mis socios de Minerva y de las importadas de compensarles su parte de este negocio de importadas. Y incorporé las importadas Agua Franca. Entonces hoy hago todo desde este año dentro de una misma empresa, que es Agua Franca Sapi. Entonces ahí producimos y comercializamos el agua mineral y importamos y distribuimos las cervezas. Entonces pasé de una estructura de 100 personas y chorro mil problemas y dramas en Cerveza Minerva a esta empresa que tengo 5 empleados. Órale. Entonces, tercerizando muchas de las operaciones, ¿no? Trabajando con distribuidores, menos clientes y que esos atiendan a otros clientes. Entonces, esa es la filosofía de hoy en mi negocio, es hacer las operaciones más sencillas, enfocarnos en el no, porque siempre está la tentación del sí, de qué quiero hacer y qué más, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más. Entonces, siempre en la paleta 10,000 proyectos, ¿no? Que ahora vamos a sacar refrescos, que ahora vamos a hacer el festival Oktoberfest, que ahora vamos a abrir bares. Entonces, de lo que aprendí en estos 20 años en Minerva es más importante el no, ¿no? ¿Qué no vamos a hacer este año para enfocarnos bien en lo que sí vamos a hacer y no empezar como el cáncer otra vez a crecer por crecer, ¿no? Claro, sí. Porque con el crecimiento, pues, viene el caos, viene el estrés, viene la inconsciencia y todo lo que ya no quiero tener, ¿no? Sí, el rush es de repente desapareces de tu vida y apareces un año después con mucho crecimiento y lo que quieras, pero te perdiste N cantidad de cosas, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente. Hemos pasado por un proceso aquí en la oficina muy similar en términos de cada vez hacer más valioso tu sí en la medida que digas no. Porque si le dices que sí a todo, pues la verdad es que pues no tiene nada de valioso trabajar con una persona que le dice que sí a todo. Exacto. ¿Sabes? O sea, que tiene este consumo indiscriminado, que tiene este actuar indiscriminado y que todo sí, la verdad no es valioso o se vuelve valioso en la medida en la que dice que no, ¿no? Entonces, es una filosofía muy, muy interesante, la platicamos, te permite estar mucho más enfocado en ti, en tu vida, en tus prioridades. Sí. El estrés del equipo, la satisfacción de mis 5 empleados, cómo operan, cómo trabajan, la productividad. Claro. Los conoces a todos por nombre, me imagino que conoces sus historias, sus familias, ¿sabes? De qué, y en la otra estructura lo dudo mucho, digo. Sí, o sea, no caos, sé qué tan drama. No. Sí. Y todo es eso, todo es por decirle que sí a todo. Claro. ¿Y cómo se ha sentido, Jesús? ¿Cómo se ha sentido soltar? Ay, pues súper liberador, padrísimo. Es como quitarte una carga de encima, ¿no? Porque sí, con grandes proyectos vienen grandes responsabilidades y a veces volteas a ver y dices, ¿en qué momento accedí a estar con este nivel de caos y responsabilidades en mi vida? ¿Cómo llegué aquí? Y la mayoría de las veces la respuesta va a ser que estabas dormido, estabas en automático. Entumido, inconsciente, lo que te hizo llegar a eso. Sí. Y pues así nos movemos mucho, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, este año, ahorita nos vamos a sentar a hacer la planeación estratégica el siguiente año, pero justo como te digo, a ver, hay proyecto de refrescos, ¿no? Justo ahorita, pues bueno, las bebidas saludables están mucho más en boga que el refresco. Y con mi filosofía esta del alcohol, pues sí estoy pensando que en 5 años el 80% de los ingresos de esta empresa sea por bebidas sin alcohol, ¿no? Que gradualmente vayamos cambiando para allá. Pero está el proyecto de refrescos, está el proyecto de los bares, está el proyecto de invertir en una embotelladora de agua, ¿no? Entonces tenemos que sentar y muy conscientemente, como bien decías, decirle no a 3 cosas para quedarnos con una, ¿no? Y es hacerlo muy bien. Entonces, si lo siento, está padrísimo en refrescos, pero si lo pasamos a 2026 o le hacemos, ¿sí me explico? Claro. Pero si me meto con las 3, voy a estar en las mismas, ¿no? Vas a regresar inmediatamente al estatus del que estás saliendo, ¿no? Así es, la planeación estratégica de este año se va a llamar ¿qué no? ¿No? ¿Qué no vamos a hacer? Sí, exacto. Claro, lo cual es, insisto, mucho más valioso que el sí. Sí. Oye, Jesús, y partiendo de todo este cambio de filosofía y cambio de vida, me encantaría preguntarte, porque también lo comentamos, ¿qué libros has leído que te han nutrido esta decisión, que te han ayudado en esta decisión, que te han ayudado en este nuevo Jesús? Híjole,
Pues la Biblia es el poder de la hora. Maravilloso, de Eckhart Tolle. Ajá. Me gusta mucho este que te recomendé de la molécula del más, de la dopamina, ¿no? Pues es bien importante ver cómo a veces, por qué te gusta una persona, por qué decides estar con ella, qué te está moviendo. Realmente en ese libro explica muchísimo por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y que a veces tenemos un pico de testosterona y pues estás irritable y estás... Porque, por ejemplo, la testosterona va muy de la mano con la dopamina y la adrenalina, ¿no? Entonces, si tú haces mucho ejercicio un día y te sobrepasas, al día siguiente vas a tener un pico de testosterona. Entonces, vas a estar irritable, vas a estar ansioso, y vas a estar, tu cuerpo... O sea, sí, reacciona. Sí, como que el reconocer que somos muy esclavos de nuestras hormonas y de nuestro cuerpo más que de nuestros... O sea, de que realmente tenemos el 100% del control. Creo que eso nos da mucha libertad y lo aborda mucho en ese libro de la molécula de más. Y otro que ahorita estoy leyendo que me encanta es una podcastera, escritora que se llama Mel Robbins, no sé si la conoces. La teoría de Let Them. Justo, sí, lo estoy leyendo. Buenísimo, ¿no? Sí. Cómo dejar a los demás ser, pero eso no es lo importante, sino qué hacer tú con lo que los demás hagan, ¿no? O sea, claro. ¿Qué puedo sí hacer yo con respecto a que mi socio se quiera pasar de listo? Él es así, a lo mejor. Déjalo. Sí, déjalo. Pero ¿qué hago yo con eso? O lo confronto, o le digo, o me separo, ¿no? Entonces, pues padrísimo. Creo que son esos tres. Sí, de hecho, en ese libro justo voy en el tema de que plantea el ejemplo de la vez que se subió a un avión y hubo un tipo tosiéndole en la cara. Sí. Y dices, a ver, pues no puedo controlarlo. No puedo controlar si tose sin taparse, no puedo controlar si está enfermo o no está enfermo y me puede estar contagiando. Plantea que era un tema de COVID muy, muy cercano. Pero lo que sí puedo controlar es qué hago en función de lo que él está haciendo y que no puedo controlar, ¿no? Entonces, ya ves que lo único que hizo fue taparse con su bufanda. Y se acabó, ¿no? Porque hay que hacerse responsable de lo que sí podemos controlar. Exacto. No de lo que quisiéramos controlar, ¿no? Y eso es aplicable en el tráfico, en los negocios, en la vida personal, en todos lados. Y sin duda es muy útil para vivir contigo en el día a día, ¿no? Porque cada vez te van influyendo menos estas cuestiones que en otros días te podían sacar de quicio, ¿no? Y te arruinaban un día, te arruinaban una mañana, una tarde, lo que fuera. Y pues habiendo dicho esto, Jesús, te quisiera preguntar entonces, ya habiendo escuchado estas dos partes de tu vida, un antes y un después muy claro, un parteaguas muy claro, ¿cuál consideras que es tu legado en el mundo cervecero, en el mundo de los negocios relacionados con las bebidas? ¿Cómo transmitirías a los empresarios cerveceros, toda esta gente que te podría estar escuchando ahorita? Pues... Híjole, no, es que no me gustan los legados. Sí, suena muy pesado, ¿no? Es como que siento que... Sí, como que es... ¿Pero qué te gustaría transmitirles? Entonces, después de ya 20 y tantos años de experiencia en este mundo, una decisión tan radical y tan dramáticamente distinta a lo que honestamente, a lo que yo hubiera pensado de lo que es Jesús Briceño hoy en día... Honestamente me gustaría escucharte, o sea, ¿qué consejo les darías? Pues yo creo que lo más importante que también viene en la Biblia del poder de la hora es el desidentificarnos, ¿no? Mientras más identificados estemos con lo que creemos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con cómo nos vemos, con lo que tenemos, más esclavos somos, ¿no? Entonces, pues yo estaba muy identificado con Minerva, ¿no? Yo era Jesús Minerva. Entonces... Creo que este libro del poder de la hora me cayó como oro porque fue un proceso de desidentificación, ¿no? Yo no soy eso, ¿no? Entonces, ese proceso de poder soltar mi mayor identificador y saber que yo no era eso, me ayudó como a abrirme los ojos a seguirme desidentificando, ¿no? Claro. Creo que la adolescencia es el proceso en el que buscas la identidad, ¿no? Tienes una crisis de identidad y buscas con qué identificarte, ¿no? Soy darketo, soy punk, o soy fresa, o soy no sé qué, y me gustan estas marcas, y yo pienso esto en mi cultura, en mi religión. Soy, exacto. Y creo que la madurez es un proceso de desidentificación. Es decir, esto no soy. Claro. Sí, la verdad es que
tener el privilegio de pasar por ese proceso, Sí. honestamente también lo estoy viviendo. Yo me identifico mucho con el traje, el saco y la corbata y el abogado y el leak, como le Sí, digo, sí, sí. y entiendo que no es fácil. La verdad, yo creo que con eso me gustaría cerrar porque me dio mucho gusto escuchar tu historia, escuchar tu legado en Cervecería Minerva, aunque no te guste el nombre, pero me dio todavía más gusto conocer al Jesús Briceño actual, al que tiene el valor y el coraje de tomar esas decisiones y de cientificarse y de seguir adelante con proyectos tan padres como el que planteas de Agua Franca. Verdaderamente estoy muy entusiasmado con ver qué viene de Jesús en el futuro y no me queda más que agradecerte haber estado con nosotros, Jesús. No, pues muchas gracias. Gracias. Y pues habiendo hecho esto, les agradezco también a nuestros escuchas por habernos seguido y los invito a que nos sigan en sus plataformas favoritas. Gracias.